De frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos de nuevo. Estamos de frente y me acompaña en este programa el periodista, consultor y analista político Juan María Naveja, a quien le doy la bienvenida. Buenos, ¿cómo estamos, Juan María? ¿Qué tal, Víctor? Un placer estar compartiendo contigo este espacio aquí en Mega Noticias. Debe ser un gusto saludarle a la audiencia del continente. Claro que sí, aquí en Hermosillo, Víctor Mendoza Lamer, su servidor, y rápidamente el formato de frente, se analizarán dos columnas políticas en este día. Vamos a tener a los periodistas Sergio Sarmiento y Enrique Quintana. Posteriormente tenemos los temas de legal o inmoral respecto a trabajar en una empresa después de haber estado en un gobierno, y la propuesta ahora es hacerlo 10 años después, 10 años de veda. Ya la verán, platicaremos de ello, ahí muy interesante. También analizaremos el veredicto, el juicio del Chapo Guzmán, culpable o inocente, y terminamos, y en México, ¿qué trascendencia tiene este final del Chapo aquí en nuestro país? ¿Qué puede suceder? Bueno, y comenzamos, vámonos rápidamente a los temas. La columna del periodista Sergio Sarmiento en el periódico Reforma, titulada Gasoductos parados. Juan María, en este análisis, pues nos habla Sergio Sarmiento de que por qué están detenidos algunos gasoductos. Entre los ejemplos nos describe el gasoducto Ramal Tula, que solo faltan 1.6 kilómetros por terminar. Desde el 2015 está detenida la obra. Incapacidad, contubernio, corrupción. ¿Qué es, Juan María? Víctor, me parece que aquí quienes se han quedado cortos son los empresarios, porque el presidente fue sumamente contundente con sus acusaciones de corrupción, todo lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo la reacción de las tres empresas que fueron mencionadas fue sumamente tibia. ¿Sí? Ni siquiera nos dejan claro por qué están interrumpidos los gasoductos. Y hay que decirle a nuestra audiencia, Víctor, lo que representa que un gasoducto no esté terminado. Por lo pronto, su bolsillo. De entrada, decir que si los gasoductos estuvieran funcionando, la luz costaría menos. En el mundo se han desarrollado gasoductos que han motivado incluso guerras. Le pongo un ejemplo. Siria, una de las razones por las que está tanto conflicto son los gasoductos que se están disputando algunas potencias. En el caso nuestro, yo no veo que las empresas hubieran dicho, estamos interrumpidos. ¿Por qué? Porque ha habido sabotaje. ¿Por parte de quién? De grupos que no quieren que se desarrollen los gasoductos. Es decir, me parece que esta respuesta de las tres empresas nos queda de ver, Víctor. Muy tibia. Claro. Oye, son 7 los gasoductos, Juan María, 7 detenidos que tienen cierta similitud. Y la pregunta es, ¿podrá destrabarlos López Obrador o ya mejor ni pensar en ello con el nuevo esquema de distribución? ¿Cómo la ves? No, es que yo creo que son indispensables. No podemos aspirar a poder complementar el sistema de producción y de conducción de gas, no solamente para la CFE, sino para otras necesidades, para la industria, incluso para las personas. Es indispensable los gasoductos. Lamentablemente llegamos incluso tarde a este tema, cuando hemos tenido momentos, en los tiempos de López Portillo ya había ciertos avances en esa materia. Entonces, ahora me parece... Fíjate, estamos hablando de hace décadas. Así es, claro. Y me parece tenemos que... Sí. Sí, adelante, adelante. Me parece que en ese caso al presidente, en lugar de estar lanzando culpas, tendría que haber acciones. Si hay que meter a la cárcel a alguien, adelante, pero no pueden seguirse posponiendo obras indispensables. Claro. Oye, Juan María, ¿tenemos que preocuparnos con la falta de claridad de proyectos productivos o será esto el pan de todo el sexenio, ver poca actividad en el renglón financiero relacionado con el petróleo, con el gas? ¿Qué dice tu bolita mágica, Juan María? Lo que me dice la bolita mágica es la realidad que nos están mostrando ya los organismos que califican y que determinan el futuro. Primero, nos hacen saber que el crecimiento va a ser menor de lo que se esperaba. Y en segundo lugar, que estamos en riesgo de quedar en calificación chatarra, Víctor. Calificación chatarra, y llevamos 70 días. ¿No es muy pronto para calificar? No, porque lamentablemente tenemos una industria como es Pemex que nos está costando demasiado caro. Eso es. Pasamos, Juan María, pasamos a la siguiente columna. Enrique Quintana titula Más caro el remedio que la enfermedad, un buen título. Y de acuerdo al texto de Enrique Quintana nos deja entrever que organismos autónomos como
IFE y FETEL, Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Competencia, entre otros muchos, que pudieran desaparecer en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador se les tiró a la yugular, con calificativos nada gratos. Tu punto de vista, Juan María. Víctor, este es uno de los temas que debemos poner más atención los mexicanos. Este es el camino que han iniciado los autócratas. Normalmente, aquellos que han abusado del poder y que se han arraigado, han terminado por acabar con los órganos de control, con los órganos de contrapeso. Nos costó mucho tiempo, muchos años llegar a tener instituciones y me parece que aquí el presidente se está equivocando o lo está haciendo de una manera deliberada y nos estamos asustando con no poner un alto. Víctor, tú y yo somos veteranos no solamente del periodismo, sino de la vida. ¿Cuánto tiempo nos tomó tener un instituto electoral? ¿Cuánto tiempo nos costó tener autonomía en el Banco de México? ¿Cuánto tiempo nos costó tener organismos de contrapeso para, por ejemplo, la competencia? Es decir, todo esto que fue formándose a lo largo de los últimos 25 años. Nos estamos haciendo tontos al no ponerle un freno al presidente de la República y decirle, hey, señor, ya dedíquese a gobernar. Ya dedíquese a atender su tarea para la que fue elegido. ¿Por qué? Porque usted está allí en ese cargo gracias a la limpieza con que actuó un organismo como el organismo que consigna las elecciones en el país. Ya déjese de estar lanzando acusaciones a diestra y siniestra. No esté lanzando señalamientos contra personas Juan María, que no se defienden. No. Muy bien, clara tu respuesta. Oye, pero diste ahí, tocaste un punto, uno de los temas, o sea, centrales. ¿Cuánto falta para que esta visión crítica se extienda al Banco de México? Por supuesto, me refiero a la visión crítica del presidente, que lo que acabas de decir puede ser clave en todo ello, Juan María. Por lo pronto ya hay una avanzada. Llegaron 2 elementos designados por el presidente, que es lo que está haciendo en otros organismos. El presidente está criticando al pasado por la forma en que se conformaron este tipo de organismos, cosa que está haciendo exactamente él. Es decir, el partido que está en el poder propone aquellos candidatos. La llegada de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath para mí son 2 estupendos técnicos. Particularmente tengo un gran respeto por Jonathan Heath. Sin embargo, la presión que pueden ejercer en otro tipo de organismos, y mira lo que tú dices, el Banco de México es un gran contrapeso y puede correr riesgo. Pero ¿qué te parece la Corte? En donde están llegando gente con muchos vínculos con el presidente. Rápidamente, para terminar este tema, y lo dice el periodista Quintana en este final, ¿hay manera de retractarse? ¿El presidente podrá dar un paso atrás? Él piensa que las decisiones son irreversibles, así lo dice textualmente. ¿Es factible? ¿Es factible, Juan María? Andrés Manuel López Obrador no sabe de retractarse, él no sabe de disculpas, él gobierna con su palabra y con sus decisiones y no se echa para atrás. Bueno, híjole, respuesta contundente y dura. Muy bien, y ahora vamos a un tema que se convirtió en una noticia viral, así le podemos decir. El presidente López Obrador en sus habituales conferencias matutinas dijo que planteará que tengan que pasar 10 años para que exfuncionarios públicos ocupen cargos en empresas privadas. Ilegal contra inmoral. Juan María, ¿esto tiene sentido o está llevando la liga al extremo el presidente López Obrador? Bueno, se está equivocando completamente porque en el gobierno es la ley la que determina. La moralidad, si él quería seguir con sus homilías, se debió de ir al seminario, no ser presidente de la República. Porque en ese caso, accidentalmente me tocó ver el momento en que él le preguntan cuántos años deberían ser los conducentes. Y él empieza a decir, bueno, creo que podríamos pensar en unos 10 años. Yo dije, ¿y por qué no toda la vida? ¿No? Pues ¿para qué limitarnos? Cuando el presidente de la República asume el cargo, Víctor, se compromete a respetar y hacer respetar la ley. Hoy en día la ley dice que es 1 año el que debe de pasar entre el tiempo que deja un funcionario su encargo y se compromete con otra instancia diferente. Es decir, aquellos que tienen necesidad de trabajar
pues van y buscan empleo o los llaman. Porque además, mira, Víctor, en el sector público hay gente muy calificada. Tú conoces técnicos de primer orden que tienen la oportunidad, y no vayamos lejos, ahora que les han bajado los salarios, ¿cuántos se han refugiado en la iniciativa privada porque no pueden vivir con lo que les están pagando ahora? Claro. Entonces, oye, Juan María, según López Obrador, con este esquema, yo no le capté eso, se evitarán chapulines fifís, ¿sabrá lo que representa su mismo equipo esta extraña ocurrencia? Tristemente, Víctor, aquí el presidente vuelve a dividir, a erosionar al país. Sigue dividiendo entre aquellos que legítimamente quieren darle a su familia, a su vida, un mejor futuro, y aquellos que quieren permanecer en un estatus como el que sea. Es difícil cuando nunca en tu vida has trabajado o nunca en tu vida has sometido una solicitud a concurso. Es muy complicado que lo entienda López Obrador, porque no ha tenido necesidad, nunca jamás ha trabajado en aquello que le implique un concurso, una participación. Sí. Claro, y aquí me voy a ese ejemplo. Médicos que hoy son funcionarios públicos tendrían que esperar 10 años para el sector privado de nueva cuenta, o los ingenieros, o abogados, o comunicadores. ¿Querrán vivir toda esta gente en la austeridad republicana? No se puede, porque además, mira, cuando estaba vigente el seguro de jubilación, tenía ese sentido, Víctor, que tú tuvieras un margen de 6 meses, un año, para sobrevivir con un salario más o menos semejante y luego volverte a contratar. No fue gratuito, el país no se inventó hace unos meses, el país fue fluyendo y entrando a técnicas, a medidas profesionales que pudieran competir y tener los mejores elementos también en el sector público, Víctor. Eso es. ¿Rematamos diciendo que es una ocurrencia? Totalmente. Si te digo que yo lo vi el momento en que se le ocurrió que 10 años era la conducente, y cuando en esto pues, tenemos gente muy profesional que nos podría decir cuánto es el tiempo que puede evitar conflicto de interés. Ahí está. Pasamos al siguiente tema, Juan María. Giro de 180 grados y se dio en llamar veredicto. Me refiero, por supuesto, al juicio del Chapo Guzmán, culpable o inocente, que de hecho, bueno, ya se dictaminó. Un hombre de 61 años de edad, todo indica que tendrá cadena perpetua. ¿Será el fin de este narcotraficante o pudiera dar más, pudiera extenderse o ahí murió el Chapo? Bueno, hemos visto cómo han sobrevivido situaciones como la de Caro Quintero, ¿no? Que se decía que desde la cárcel seguía operando. Pero aquí se ve muy difícil. En primer lugar, Víctor, establezcamos qué pasó con el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán deja mal parado a México. En primer lugar, 2 fugas. Enseguida, tengamos en consideración que fue extraditado de una manera express por el gobierno de Enrique Peña Nieto como una especie de regalo, de ofrenda para el presidente Donald Trump, quien estaba en ese momento indeciso con la cuestión de la revisión del acuerdo del Tratado de Libre Comercio. En charola de plata la cabeza. Y lo triste, Víctor, es que el sistema judicial de México demuestra que es incapaz de seguir juicios tan pesados como el que se desarrolló en Nueva York a lo largo de 3 meses. Y para Estados Unidos es un manjar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos a lo largo de esos 3 meses ha hecho de este juicio todo un show, una forma de castigar a un capo. Y yo te preguntaría, oye, Víctor, ¿y el Chapo no tenía nexos, no tenía vínculos con capos en Estados Unidos? No, por supuesto. No, es que allá no hay capos, nunca se ha sabido de nada. Oye, Juan María, ¿será el verdadero mensaje a los narcotraficantes mexicanos tener esa cadena perpetua que les garantiza la vida en una cárcel de máxima seguridad, aislado de todo y de todos? ¿O será mejor que la misma muerte que puedan tener en este país? Fíjate que yo creo que allí la defensa se equivocó. Me parece que ante el espectáculo que ellos ya esperaban, era más dable pensar en una negociación para declararse culpable. Porque si tú observas de los 56 testigos que desfilaron, por lo menos 11 habían trabajado con él. Es decir, eran elementos que iban a ir en contra de del juicio contra el Chapo Guzmán. Entonces, yo no lo creo. Te voy a decir unas palabras de Manuel Cloutier que decía en días pasados: sí, cayó el Chapo Guzmán, pero el capo de todos los capos sigue controlando el cártel de Sinaloa. Obviamente se refería al Mayo Zambada.
Sí, definitivamente. Fueron 10 los cargos por narcotráfico, Juan María. ¿Qué puede suceder en estos casos? ¿Imposible seguir operando lo que ha hecho toda su vida? ¿O le quedarán algunos tentáculos en nuestro país pues para seguir activo? Yo creo que le quedan tentáculos porque recuerda que tiene hijos, tiene una familia que está también inmersa en todo esto. Con el Chapo Guzmán no se acaba el narcotráfico. Y una herencia. Sí, así es. Entonces, me parece que esto no va a ser más de que un juicio más dentro de una gran película que hemos estado viendo durante todo este tiempo, pero que no se va a acabar. El narcotráfico es un instrumento tan importante para las economías que es difícil, que inclusive hemos hablado de estados narcotizados en algunos países, Víctor. Por supuesto. Y en este tema que estamos hablando, tema polémico, complejo, ¿qué nos puedes decir, Juan María Naveja, en relación a nuestro país? Sí, a nuestro país. Y en México, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la trascendencia con este juicio y con esta sentencia? Bueno, el juicio nos ha servido también de un espectáculo y de una serie de datos que nos han permitido saber cómo operaba el cártel de Sinaloa. Pero si hacemos historia, Víctor, vamos a tener claro cómo han operado los cárteles en México. Es decir, cuando la marihuana era el negocio, se centraban en la marihuana y pues ahí está el cártel de Guadalajara que comandaba Miguel Ángel Félix Gallardo y que tenía a Don Neto y tenía a Caro Quintero. Se empiezan a sofisticar y viene el de la cocaína, apoyados con el trasiego que venía desde Colombia y que se dio esta variante. Pero a lo largo de los años, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que cuando decae un poco o necesitan diversificarse, se han metido a las partes de automóviles, por ejemplo, Víctor, el robo de autos. Luego tuvimos una etapa de secuestros. Luego hemos tenido ahora lo del huachicoleo. Y todo esto son variantes que los mismos cárteles o sus integrantes van encontrando como unas oportunidades para entrar en el crimen. El gran problema que tenemos, Víctor, es primero la pobreza. La pobreza que va generando una serie de circunstancias que favorecen la participación de gente que necesita de alguna manera vivir. Por supuesto. Ahí les garantizan un buen salario, si se le puede llamar. Juan María, todos sabemos que era un hombre de poder y también sabemos que tenía demasiados controles en ciertos estados de la República Mexicana, principalmente en Sinaloa, su Sinaloa. La pregunta es, ¿llegarán nuevos cárteles, nuevos líderes que comandan estas organizaciones criminales? Y te voy a hacer la pregunta más delicada. ¿Se le extrañará al Chapo? ¿Se le va a extrañar? No se le va a extrañar porque creo que ya estaba rebasado. Mira, lo que sucede normalmente en los cárteles, que cuando alguien es muy visible, empieza a ser innecesario. Ve, por eso hay capos como pudiera ser Esparragosa o el Mayo Zambada, que han desaparecido. La gran duda que tenemos, Víctor, tú y yo, y la mayoría de los mexicanos, con el Señor de los Cielos, la forma en que se dio su muerte, la gran duda que prevalece hasta la fecha. Es decir, hay circunstancias que nos hacen prever que los cárteles seguirán moviéndose. Ve cómo el cártel de Sinaloa ha seguido vigente, pero un tiempo fue el cártel de Guadalajara, otro tiempo fue el cártel de Tamaulipas, luego fue el estado de Morelos. Es decir, se van moviendo. El Chapo se movía entre Sinaloa y Durango y eran los estados en donde él estaba teniendo su acción. Juan María, rápidamente, ¿se va a ver más violencia? ¿Se pulveriza este poder, se atomiza y ahora habrá muchos chapos en el país? Yo creo que no, porque ese fenómeno cucaracha que normalmente se da no ocurre en este caso porque ya estaba rebasado el Chapo. El Chapo ya había quedado prácticamente fuera del cártel de Sinaloa, pero ¿seguirá la violencia? Sí, Víctor. Y vendrán nuevas historias. Pues muy bien, creo que este tema pudiera dar para mucho más, pero el tiempo marca su raya y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a nuestro compañero Juan María Naveja, quien se encuentra allá en la Ciudad de México. Gracias, Juan María. Al contrario, Víctor, un placer estar con ustedes. Muy bien, desde Hermosillo, Sonora, Víctor Mendoza Lambert. Y gracias a la producción por llevar a cabo este programa y sobre todo, gracias a ustedes por estar de frente donde la libertad es el punto de partida. Por supuesto, aquí en Megacable TVC. Hasta la próxima.